Continuamos en este su noticiero comunitario Ecuador en Contacto. Gracias a todas las personas que están pendientes de esta transmisión. Como les recordamos, este informativo está de lunes a viernes de 9:15 de la mañana a 12 del día. Estamos con información que llega en tiempo real gracias a nuestros compañeros reporteros de Corape. También en muchas ocasiones nos enlazamos con nuestras radios afiliadas a nivel nacional para compartir noticias de provincia y por supuesto tenemos entrevistas de temas de interés y coyuntura nacional. Avanzamos con las noticias, amigos y amigas, y les contamos que en estos momentos un equipo de Corape se encuentra junto a José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGTE, para conocer la posición de las sindicales frente a las últimas medidas del gobierno. Recordemos que este sábado 1 de abril el presidente Guillermo Lasso, mediante una cadena nacional, anunció acciones frente a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Entre las medidas estaba la modificación del decreto que permite la tenencia y el porte de armas de uso civil para defensa personal, el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal, la disposición de que los guardias de seguridad apoyen a la Policía Nacional en materia de vigilancia y seguridad, y también se anunció un nuevo estado de excepción en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Vamos de inmediato con nuestro compañero Rolando Goyes para conocer el pronunciamiento de las sindicales de la UGTE. Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Nos trasladamos hasta la Unión General de Trabajadores también para conversar cuál es la posición de las centrales sindicales una vez que el gobierno nacional ha tomado algunas resoluciones, entre ellas también lo dispuesto hace pocos días por el presidente, que es la tenencia y porte de armas. ¿Cuál es la posición? ¿Qué van a hacer las centrales sindicales? Y también, ¿cómo ven la situación del país? Para eso vamos a dialogar los siguientes minutos con José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores y también vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. José, bienvenido a Corape. Gracias, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Sin duda que los trabajadores estamos preocupados porque evidentemente el presidente no atina una sobre sus pronunciamientos y sobre el accionar para resolver la inseguridad que es un clamor de todo el país. Lo anunciado en días anteriores de que el pueblo ecuatoriano debe o puede usar armas civiles no es otra cosa que ratificar la incapacidad de poder combatir el narcotráfico y la delincuencia común. Eso no va a resolver los problemas porque obviamente todos los trabajadores, todos los ciudadanos no pueden adquirir ese instrumento. Segundo, que no están preparados para utilizarlo. Y tercero, si tomamos referencia a lo que pasa en Estados Unidos, que está permitido el uso de las armas, obviamente lo que ha llevado es que hagan más asesinatos. Y eso va a pasar en nuestro país, entonces no va a resolver el problema. Pero más allá de eso, yo creo que es una cortina de humo del presidente. Porque lo hizo justamente o luego cuando el país discutía de el asesinato de uno de los principales implicados en el tema de actos de corrupción, el tema del narcotráfico y otras cosas como es el señor Cherres. Y obviamente el presidente, que debería darle una respuesta o por lo menos tener un criterio del asesinato, no ha dicho absolutamente nada. Entonces taparon con este anuncio del manejo de armas y obviamente el pueblo ecuatoriano debe levantar la voz y así la estamos haciendo los trabajadores, primero para exigir que se aclaren estos asesinatos donde conocían del supuesto involucramiento del presidente Lasso. Segundo, obviamente, combatir el tema de y rechazar esta decisión del presidente, porque además dice de que los guardias de seguridad también podrían ayudar a combatir la delincuencia. Los guardias de seguridad están preparados para cuidar un determinado sitio, no para combatir la delincuencia organizada y común. Habría que preguntarle al ministro Zapata dónde están los 60,000 policías que dijo que estaban listos para defender al presidente, la institución. ¿Dónde están esos 60,000 policías para que cuiden a los ecuatorianos, que es el rol de la policía? Entonces, obviamente nosotros condenamos estos pronunciamientos que ratifican su incapacidad de gobernar y frente a eso continuamos levantando la voz fuera Lasso ya. Esto implicaría también a la larga modificar el Código Integral Penal, porque si alguien actúa en defensa propia, ¿cómo estarían también las leyes? Algo también que desde las centrales sindicales van a analizar. El presidente ha dicho que es un problema entre los ciudadanos y el tema de los delincuentes. O sea, es inaceptable. O
sea, no se puede permitir eso, lo han dicho los profesionales, lo han dicho los técnicos. No es la salida el tema de darle armas al pueblo ecuatoriano para resolver la delincuencia, para resolver el narcotráfico, porque el gobierno también se quedó callado sobre el tema de los narcogenerales, de algunos jefes de la policía que también estaban embrucados en el narcotráfico. Entonces, obviamente así no se puede resolver el problema, porque primero esto no es correcto y segundo no creo que sea lo adecuado poder reformar el Código Integral Penal y las leyes para que la sociedad civil pueda adquirir armas. Además, los trabajadores, el salario que tienen ni siquiera cubre el 50% del costo de la canasta básica. Pero ¿qué pasa con esos 6 millones de ecuatorianos que no tienen un trabajo? ¿Qué pasa con esos 3.500.000 ecuatorianos que tienen que subsistir con $2 al día y que también están en peligro de asaltos, etcétera, etcétera? Porque hay dos cosas. El delincuente, si es que también no tienes, te va maltratando o te va disparando. Y entonces es inaceptable esta situación que ha anunciado el presidente. Un tema también a la postre que viene es lo que está pasando en la Asamblea Nacional y hoy que inició la Comisión de Fiscalización, el juicio al presidente Guillermo Lasso. A ver, hay algunos asambleístas que cacarean de acuerdo a su conveniencia. Y entonces por ahí escuchamos asambleístas que dicen de que los que han planteado el juicio político y el resto de asambleístas no podrán referirse de la situación de los actos de corrupción, sino solo del tema de peculado. O sea, no pueden prohibir a los asambleístas de que puedan intervenir sobre el tema de los actos de corrupción que hay en este país. Obviamente, esos pronunciamientos lo que están es demostrando que tienen una clara posición de defender al presidente Lasso y obviamente otros de acusarlo. Pero nosotros tenemos una preocupación, porque creemos que en la Asamblea se está aplicando todos los días la canción de la Shakira, o sea, facturando, porque obviamente eso vemos. Primero, algunos asambleístas que estaban, entre comillas, en contra del juicio del presidente Lasso votaron a favor del informe de la comisión multipartidista. ¿Acaso se estaban cotizando para después poder facturar adecuadamente, pedir cargos? Y entonces obviamente creemos de que eso está pasando en los actuales momentos. Y el pueblo ecuatoriano está cansado de esa situación. Él quiere que la Asamblea fiscalice, quiere que la Asamblea legisle para los ecuatorianos, porque obviamente el porcentaje de aceptación que tiene la Asamblea no llega ni al 6%, que va de la mano de la aceptación que tiene el presidente Lasso. Esperemos entonces que actúen pensando en el país y sobre todo pensando en el clamor popular. Más del 60% de ecuatorianos quieren que el presidente Lasso dé un paso al costado. Hay que extirpar ese cáncer que está dañando al resto. ¿Qué pasaría? Porque hay una posibilidad, todavía se maneja y se ha hablado también de lo que es la muerte cruzada. ¿Cómo verían también ustedes como trabajadores esto? A ver, nosotros siempre hemos planteado 4 aspectos que son democráticos. Primero, que el presidente Lasso renuncie. Obviamente, no lo va a hacer por obvias razones. Él tiene que seguir respondiendo a la banca, a los grandes grupos económicos y al Fondo Monetario Internacional, a cual sirve. Segundo, está el tema de el juicio político que hoy se está desarrollando en la Asamblea. Tercero, nosotros hemos planteado el derecho a la resistencia y a la protesta social, que también es constitucional. Y obviamente ha dejado para el último el tema de la muerte cruzada, que es un elemento que el presidente lo ha venido amenazando desde el primer día. Y obviamente no ha tenido la capacidad también de ejecutarlo. Porque si él tenía ese elemento que es constitucional y dijo que la Asamblea no servía, que le habían pedido cargos y que denunció y después él mismo se encargaba de retirar las denuncias, entonces no lo ha ejecutado. Ha sido solo un elemento para amenazar a la Asamblea y ratificar una bronca entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el pueblo ecuatoriano dejarle a un lado y no resolverle los problemas. Y hoy pasa lo mismo. Sigue el presidente Lasso hablando de que lo quieren sacar, habla de los dirigentes políticos, sociales, pero no habla del pueblo ecuatoriano, de sus necesidades. Y entonces dice que le están afectando
su honra, que le están afectando los derechos humanos, su vida privada. Y los derechos humanos del pueblo ecuatoriano, ¿dónde quedan cuando no hay educación, salud, empleo, seguridad, etcétera? Que le están dañando su honra, que le han asesinado su honra, más o menos, dice. Hay más de 1.500 asesinados en este 2023. ¿Y qué ha dicho el presidente? Entonces, obviamente, todas estas cosas, lo mejor que le puede pasar hoy a los ecuatorianos, a los trabajadores, es que el presidente dé un paso al costado. Ante esto, ¿qué se plantea también desde las centrales sindicales? ¿Cuáles van a ser las acciones que se realicen? Bien, el Frente Unitario se va a reunir en los próximos minutos, en los próximos días, obviamente para analizar todas estas cosas. Tiene que ver con el tema del nuevo Código del Trabajo que entendemos la Asamblea aprobó ayer para el informe para el primer debate. Hay que ver qué reformas ha hecho. Entendemos que ha hecho como alrededor de unas 80 observaciones. El tema de la seguridad social, que el gobierno también ha callado y que continúa con su comisión en el tema de las privatizaciones y de afectar a afiliados, jubilados y pensionistas, y obviamente para seguir levantando la voz de fuera Lazo ya. Y creo que lo mejor que el trabajador y el pueblo ecuatoriano puede hacer es prepararse para un gran 1 de mayo, que ya lo estamos obviamente discutiendo, analizando, y que también es parte de la preparación de las acciones que tenemos de aquí en adelante. Un 1 de mayo que en esta oportunidad también será diferente, porque recordemos que veníamos de un proceso también de una pandemia. El año pasado se logró hacer ya una caminata, una gran movilización, y sin duda será diferente por lo que está pasando. Obviamente, por todo lo que está pasando, el 1 de mayo se va a convertir en un día donde los trabajadores levantemos la voz en contra de la política neoliberal, en contra de la corrupción, del narcotráfico, y para también levantar la voz que se resuelvan los problemas de los trabajadores, y para obviamente exigir la salida de un gobierno que no tiene ni la capacidad ni la ética para seguir gobernando a los ecuatorianos. Como centrales sindicales, ¿qué pedirían puntualmente entonces al gobierno? Usted en reiteradas ocasiones ha dicho que está aperturado el diálogo, pero vemos que en la práctica ustedes también han hecho propuestas y estas no han llegado al Ejecutivo. A ver, el gobierno se vio en obligación de, entre comillas, convocar a un diálogo nacional, dijo. Obviamente luego fue derrotado el 5 de febrero en la consulta donde él quería imponer sus criterios, donde nos calificó de narcotraficantes, de atrasapueblos, de antipatrias. Luego fue derrotado en las urnas porque el pueblo ecuatoriano le castigó con su consulta y su referéndum. Obviamente convocó a un diálogo, pero juega el discurso como hace siempre. Usted no ha escuchado que él fije día y hora para convocar a las organizaciones sociales, a los trabajadores, al movimiento indígena, para dialogar los problemas del país. Entonces, obviamente, él tiene trazada su política, que es seguir gobernando para la banca, para los grandes grupos económicos, y obviamente ejecutar los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Evidentemente que al gobierno no le interesa resolver esa deuda social que tiene con la mayoría de ecuatorianos. Y obviamente por eso es de que nosotros dijimos dialogar con un gobierno de esa categoría. Evidentemente no. Serán las calles, será la organización, será la lucha donde exijamos que se resuelvan los problemas, pero también que exijamos que el gobierno dé un paso al costado para que asuma el vicepresidente, y el vicepresidente entienda que tiene que cambiar de modelo económico, político y social y atender a los ecuatorianos. De forma final, entonces, ¿no existe una fecha previa al 1 de mayo para unas movilizaciones, tal vez, en rechazo a las políticas del gobierno, como lo has mencionado? Bueno, van a haber algunas acciones en territorio, obviamente encuentros, plantones, conforme han detallado o han informado los compañeros de cada provincia, como parte de ir, obviamente, preparando el gran 1 de mayo.
Queremos agradecer a José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del PUD, quien ha reiterado también la posición de las centrales sindicales, las acciones que se van a realizar a propósito del 1 de mayo y también el llamado que se hace nuevamente al gobierno en estos momentos donde el país está atravesando esta crisis. Es el informe que nosotros les llevamos desde aquí, desde el centro de la capital. Regresamos con ustedes a estudio. Agradecemos a Sharina Santamaría que nos ayude en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. Corape informa. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese aporte y ahí estábamos escuchando a José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGT, quien en este caso se refirió frente al anuncio del presidente Guillermo Lasso sobre la modificación del decreto que permite la tenencia y el porte de armas de uso civil para defensa personal. Señaló que esta es una cortina de humo debido a que el anuncio se dio a raíz de la muerte de Rubén Che, investigado por el caso Gran Padrino o Encuentro. Villavicencio también se refirió sobre el posible juicio político al presidente Lasso y aseguró que lo mejor que le puede pasar al país es la salida del primer mandatario. Dijo además que las sindicales se reunirán en los próximos días para analizar medidas frente a la situación que atraviesa el país. Para este 1 de mayo se organiza una gran movilización por el Día Internacional de los Trabajadores. También fue otro de los temas que compartió con nuestro compañero Rolando Goyes. Amigos y amigas, nos separamos unos segundos de ustedes. Ya regresamos con más en este su noticiero Ecuador en Contacto.